Buenas gente de Clash of Clans, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el clan Titanes eSport. Eh, Antes que nada quiero agradecer la invitación por parte de José el Titán por dejarme entrar en este clan para poder grabar lo que es esta participación en esta liga chilena que tienen y en esta guerra que estuvo un poco reñida, el cual han realizado buenos ataques y así como buenas defensas. La guerra, sí, como les menciono, fue bastante reñida. Podemos ver el marcador 11 estrellas a 9 estrellas. Y bueno, quiero comenzar lo que es este video con este ataque. Como podemos observar, la base, buena distribución, defensas al máximo, bien protegido lo que es el águila de artillería, castillo principalmente, bien. Y aquí el compañero va con lo que es un ataque mixto, bien. Podemos observar que va a realizar lo que es una limpieza por parte de las tres. Recuerden, globitos para activar minas o bombas aéreas y de esa forma no afecten a las demás tropas. Podemos observar que también avienta lo que es un Yeti para que de esa forma la reina pueda cumplir su objetivo e ir hacia donde le corresponde. Nuevamente el globito para activar alguna bomba o algo por el estilo. Observamos el super rompemuro para poderle abrir paso a la reina. Aquí para matar a la luchadora se va a apoyar con una furia. Logra derrotar a la luchadora real. La reina por su parte entra sin problema. Un globito más para activar alguna bomba mina sin problema. Furia para acabar con lo que es esa ballesta. Esa es la catapulta. Sale el castillo que está compuesto por... Ok, podemos ver que es cazadora de reyes, sabueso y algunos duendes que ya los aniquiló. Continuamos con lo que es el ataque. Aquí lo mata sin problema. Podemos ver que ya avienta el veneno para matar al sabueso una vez que explotó y esos sabuesillos no causan problemas. El cuartel de asedio, como podemos darnos cuenta, lo avienta por la parte de las 12. De esa forma realiza una limpieza y introduce lo que son las tropas. La reina por la parte de abajo está muy débil, pero desafortunadamente murió. Ya las sanadoras no alcanzaron a curarla. Mientras tanto, en el centro logran activar el ayuntamiento. Muy bien la habilidad del centinela para proteger a los montas, los mineros, y de esa forma no dañe la explosión. Podemos ver, se quitan lo que es la segunda ballesta. Desafortunadamente se encuentra con doble megabomba, acabando con la mayoría de los montas. Fue un buen ataque. Presiento que si hubiera guardado alguna curación, le hubiera ayudado más a los montas en esta zona donde está el águila de artillería, donde le tocó la doble megabomba, y de esa forma los hubiera podido proteger para... Tal vez hubieran sido 3 estrellas. Pero de esta forma sacó buen porcentaje, realizó buen ataque, consiguiendo 2 estrellas para su clan. Que en este tipo de competencia lo más recomendable es asegurar 2 estrellas. Si se consigue el pleno está mucho mejor, pero en este tipo de competencia lo ideal es asegurar 2 estrellas y el mayor porcentaje posible para que pueda favorecer al clan. El siguiente ataque al número 1. Podemos ver que aquí va a intentar lo que es un Queen Walk más la Balloon. Bien. Podemos ver el diseño de la aldea, que también es bastante... Es una aldea anti-3, anti-2 más bien, es anti-2. De un lado se podría decir que está fácil de matar al castillo junto con el ayunta, pero todo está muy bien distribuido, principalmente la ballesta del centro. Está muy complicado poder llegar ahí. Podemos ver que la otra ballesta está
básicamente cubriendo a los reyes y al centinela. Y podemos ver que la luchadora real se encuentra bastante bien tanqueada con esa torre de mago, ese infierno, esa mega torre bomba y esa torre de arqueras. Defensas al máximo, es un buen diseño de aldea. Podemos observar que se quita lo que es la ballesta, catapulta con lo que son rayos. Avienta un gigante para tanquear a la luchadora real, la cual se quita lo que es la torre de arquera, ese cañón. Por la parte de las tres, bebé dragón con el rey, y desafortunadamente la luchadora muere. Deja un poco dañado lo que es la otra luchadora. Ok. Ese golem de hielo cumple su objetivo de sacar algunas tropas. Habilidad del rey para quitarse esa torre infierno. Podemos observar que hay un sabueso de hielo. La reina se entretiene con él. Mientras tanto el rey está a punto de tumbar el ayuntamiento. Bien. La reina se quedó a nada de tumbar el ayuntamiento. Podemos observar que avienta 2 globos para tanquear el arrojapiedras. Desafortunadamente no se alcanzan a comer esa mina, pero logra el arrojapiedras tumbar el ayuntamiento. Por la parte de las 9:12 avientan los esbirros. Ha cumplido lo que es la primera parte de conseguir la estrella, y nada más va por la segunda estrella y por porcentaje. Como les menciono, es una aldea muy bien diseñada, está muy complicada. Lo ideal es asegurar 2 estrellas más porcentaje. Si se pueden 3 estrellas, mucho mejor. Pero ese ya sería como plus. Habilidad del centinela muy bien apoyando los globitos. Perfecto, los globos haciendo su trabajo. Como podemos ver, se quitan el águila de artillería. Desafortunadamente en la parte de abajo, esa torre infierno acabó con el sabueso. Y lamentablemente ya no tuvo que pudiera tanquear. El rey desafortunadamente mata al centinela. Pero fue un ataque muy bien elaborado. Como podemos ver, alcanzaron a tumbar el lanzacohetes, pero ya los globos quedaron muy dañados, muy tocados, y desafortunadamente, pues bueno, solamente se consiguen 2, pero un muy buen porcentaje, el cual ayuda al clan, como menciono, en este tipo de competencias. Podemos ver 2 estrellas con 81%. Podemos observar lo que son nuevamente este tipo de aldeas. Son diseños anti 3 estrellas o anti 2. ¿Sí? Podemos observar que el castillo está muy bien protegido, está casi imposible de sacar. En esta ocasión aquí van a usar lo que es el arrojatroncos o lanzatroncos. De igual forma lleva 5 rayos más un terremoto. Veamos el ataque. Aquí va con yetis, lanzas, un golem de hielo, super duendes. Y veamos si hace una caminata de reina o de centinela. Bien, comienza por la parte de las 8. Como les menciono, globito para activar alguna trampa, bomba aérea, y de esa forma no dañen a las sanadoras. Podemos observar que el centinela hace su trabajo quitando algunas defensas, limpiando esa zona. En este tipo de aldeas es recomendable este tipo de caminata, porque de esa forma la reina no se acerca tanto, no sufre tanto daño. Podemos ver que se quita el infierno que está en la parte de arriba junto con la ballesta, y de paso un cañón. Mientras el centinela sigue haciendo su trabajo por la parte de las 8, el cual es hacer la limpieza de esa zona y también es sumar porcentaje, claro está.
Aquí afortunadamente no tuvo que acercarse tanto para darle al rey. El golem de hielo va a intentar detener o frenar un poco el ataque de la torre de arqueras. Se apoya con una cazadora de rey para que no dañe tanto al golem. Y mientras el centinela sigue su trabajo. El objetivo ha llegado, lo que es acabar con el águila de artillería, y el maguito ayuda a matar a esa parte del castillo que salió porque no logró sacarlo todo. Arroja lo que es el tiratroncos o lanzatroncos. Esa ballesta sí que le está causando daño. Afortunadamente activó la habilidad y esa mina no le causó más daño. Se quita la luchadora real y bueno, nada más queda un sabueso, el cual no provoca tanto daño. Aplica furia y hechizo de invisibilidad. Tiene 2 estrellas. Por la parte de las 3 arroja montapuercos con lo que es la luchadora para poder acabarle esa parte de las defensas. Un ataque bien estructurado, bien elaborado. Ahí desafortunadamente se encuentra con una doble megabomba, la cual aniquila lo que fueron los montas. En caso de que no le hubiera salido esa parte de las megabombas, esto hubiera sido un pleno, chicos, ¿eh? Esto hubiera sido un pleno maravilloso. Podemos observar que de las 3 a las 12 van los reyes todavía con unos lanzarrocas y unos yetis acabando esa parte. Como les menciono, si se hubieran quedado esos montas vivos, esto hubiera sido un plenazo. Porque los montas hubieran quitado esa ballesta, esa torre bomba, mago y arquera. Aún así consiguió un buen porcentaje. Se quedó a nada de conseguir un excelente pleno. Bien, aquí podemos ver que va con un ataque de Electrodragons con magos. Perdón, con globos y un bebé dragón para ir quitando algunos edificios. Nuevamente observamos lo que es el diseño de la aldea. Bastante bien distribuido. Bien protegido lo que debe de ser el castillo y el ayuntamiento. Estas ballestas causan bastante daño y luego una de las ballestas cubre 2 torres infierno y la otra, la tercera torre infierno. O sea, sí es una aldea muy bien elaborada. Veamos cómo la atacó nuestro compañero. Comienza por la parte de las 12, las 10, hacia las 9. Bien, podemos observar que arroja todos los Electrodragons. Se quita esa zona. Habilidad. La intención es que la máquina trate de llegar a lo que es el ayuntamiento, para que de esa forma pueda conseguir una estrella segura ahí, y las otras solamente sumar destrucción con los Electrodragons. Misión cumplida. Destruye el ayuntamiento, suma porcentaje. Como les menciono, es una aldea bien elaborada, como pueden darse cuenta. Únicamente queda sumar porcentaje con los reyes. El bebé dragón por la parte de las 9 para quitarse un poco de edificios. Y así consigue lo que es la otra estrella. El sabueso explota, los sabuesillos haciendo daño a los reyes, pero la reina y la luchadora real apoyando. Y podemos ver que congela la torre infierno para que no destruya al rey. Y de esa forma, desafortunadamente ahí la luchadora real se queda pegando los esqueletillos, pero sí la alcanza a tumbar. Y la ballesta sí que le está causando mucho problema a la luchadora. Bien, este es también un ataque muy bien elaborado. Como les menciono, aquí la aldea está muy bien estructurada para causar que las tropas se vayan por donde no deben de irse y no cumplir el objetivo, pero aún así consigue buen porcentaje, que eso es lo que ayuda en este
tipo de competencias. Veamos el pleno. Podemos ver el diseño de la aldea, también está muy bien elaborado. ¿Sí? Estas son las aldeas anti 3 estrellas. De paso serían anti 2. Pero podemos ver que hay 2 infierno en el centro y una en la orilla. Y las infierno están protegidas por las catapultas. Los reyes, o sea, sí está muy bien elaborada la aldea. Podemos observar que comienza con una caminata de centinela por la parte de las 9. Ahí podemos ver que usa los rayos y terremoto para quitarse ese infierno y no le cause problema al centinela. Se apoya con los superduendes para quitar esos edificios y el centinela se dedique a las defensas. Podemos observar que también lleva super brujas. Va a estar interesante este ataque. Podemos ver que avienta a la reina. Y así siguen quitándose lo que son edificios. Aquí se le dividen las sanadoras. Algunas se van con la reina para protegerla. Avienta por la parte de las 12 a las 10 lo que son las super brujas. Sale el castillo con un sabueso. Podemos observar que por la 1 a las 12 avienta el cuartel de asedio junto con el rey. Ahí se comieron las megabombas los esqueletos. De esa forma asegura la primera estrella. Podemos observar que activa muy bien la habilidad del centinela para proteger a las superbrujas y las demás tropas que van en el centro. Abre el cuartel de asedio, salen los montas. La luchadora real acompañando a los montas, quitándose esas defensas. Y podemos observar que por la parte de las 3 arroja un maguito, el cual está haciendo su labor de limpieza, ya sin alguna defensa que lo dañe. Podemos ver que en el centro de la aldea sigue lo que es la reina, las super brujas, el centinela, muy bien. Bien. Este es un ataque bien elaborado, bien desarrollado. Podemos ver que las super brujas son bastante poderosas en este tipo de aldea ataque. Y es así como consigue el pleno. Y esto le ayudó más a sumar estrellas y porcentaje. Bueno, gente, es así como el clan Titanes eSport consiguen la victoria y avanzan en esta competencia de ligas chilena. Nuevamente quiero darle las gracias a José el Titán por dejarme venir al clan principal, Titanes eSport. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy con estos maravillosos ataques de DH13. Buena competencia. Muy bien a todos los compañeros de Titanes que han conseguido esta guerra, este pase. Y bueno, solamente queda decir, estaremos subiendo un próximo video con más ataques, más guerras. Y posteriormente subiremos de nuestra cantera, ¿de acuerdo? Sin más por el momento, banda, gente, agradezco su apoyo. Los invito a suscribirse al canal, activen campanita para que les lleguen notificaciones de cuando estemos subiendo más videos. Dejen en los comentarios si les gustaría ver algunos ataques en particular, de algún nivel, TH13, 12, 11. De igual forma, ayuntamientos 10, 9. Ustedes comenten qué tipo de ataque les gustaría ver y lo estaremos subiendo al canal, ¿de acuerdo? Sin más por el momento, agradezco su apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.